Muy buenos días. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, les da la bienvenida a la presentación de su segundo informe de coyuntura económica. Igualmente, les damos la bienvenida a las personas que nos están siguiendo en estos momentos a través de la transmisión en línea que estamos realizando en el siguiente enlace, www.funides.com. Queremos agradecer también a nuestros amigos cooperantes y a los amigos donantes del sector privado nicaragüense que contribuyen con el esfuerzo que realiza FUNIDES. Vamos a iniciar la presentación del informe de coyuntura económica presentándoles al director ejecutivo de FUNIDES, el señor Carlos Muñiz. Gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia. También les quería pedir disculpas por cualquier inconveniente que les causó el cambio de fecha que teníamos la semana pasada. Como dijo Aida, la labor de FUNIDES es posible por la ayuda que tenemos de USAID, Dinamarca, los Países Bajos y Suiza, el sector privado y la presencia de ustedes que siempre nos anima para continuar con nuestros análisis. Quería darle una especial bienvenida a este grupo de estudiantes de la UNAM que nos acompaña. El día de hoy vamos a tocar 4 temas. El primero, la economía en el 2011. Esto lo voy a hacer muy breve, ya que en el informe anterior, con mucho detalle, presentamos la evolución de la economía el año pasado. El segundo punto va a ser el entorno externo, las tendencias y proyecciones de crecimiento, que posiblemente les interesa, ya que les puede dar algunas bases para sus propias proyecciones y decisiones. Después el tema del impacto de las relaciones económicas con Venezuela, que es un tema de mucho interés para los nicaragüenses y un tema que muchos de ustedes nos han pedido en el pasado que lo toquemos. Y finalmente, FUNIDES ha estado analizando un poco el impacto de algunos programas sociales en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Pasando a la economía, el año pasado crecimos 4.7%, luego de haber crecido 4,5% en el 2010. Esta tasa es la más alta que hemos tenido, como pueden ver, desde el año 2004. Por el lado de la oferta, los sectores más dinámicos, o sea, los que crecieron más, fueron la construcción, la minería, la industria y el comercio. Pero tomando en cuenta su importancia, o sea, su peso relativo en la economía, la que más contribuyó al crecimiento fue la industria. Del 4.7, 1.5 se le debe a la industria. En segundo lugar, comercio, agropecuario y construcción. Esto por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, lo que más creció fue la inversión fija privada, que creció en casi 16%, y crecieron bastante también el gasto público, 7,5%, y las exportaciones en un 6%. Estos son crecimientos reales, o sea, puro volumen, valores nominales ajustados por cambio de precio. Pero de nuevo, tomando en cuenta su importancia relativa en la economía, lo que más, básicamente las contribuciones fueron muy parecidas, en el sentido de que el consumo privado 2.6%, la inversión fija privada 2.6% y las exportaciones 2.6%. O sea que aunque uno creció más que el otro, cuando tomamos en cuenta su importancia, esto es la contribución. Un punto interesante que les queríamos comentar es que el motor de la inversión fue la inversión extranjera. Como vemos, la inversión extranjera pasó de 508 millones en el 2010 a 968 en el 2011. Mientras que la inversión, por así llamarla local, la que no es de inversión extranjera, más bien cayó de 845 millones a 700. Esto es un punto importante que merece un poco más de análisis,
ya que para determinar pues qué causó este fenómeno, qué puede estar detrás de esto. Nosotros en FUNIDES, por ejemplo, siempre hemos enfatizado la parte institucional que afecta la inversión local y también la extranjera, ¿no? Pero en este caso valdría la pena analizar este fenómeno un poco más. Bueno, este cuadro muestra, el cuadro anterior mostraba las cifras en valores absolutos, esto muestra en términos de crecimiento real, y como vemos hay un aumento bien fuerte en términos reales de la inversión extranjera, la barra roja casi 80%, y una caída en términos reales de la inversión local. En áreas de la transparencia que siempre recomendamos, les presentamos aquí una comparación entre nuestras propias proyecciones que sacamos en enero y las del Banco Central. Estas en azul son las del Banco Central. Nosotros habíamos proyectado 4.8%, o sea que a nivel global estuvimos casi idénticos a lo que sacó después el Banco Central, pero tenemos diferencias en las parciales. Estimamos un poco menos de crecimiento de consumo, estimamos básicamente la misma inversión privada, estimamos un poco menos gasto público, y en exportaciones tenemos un estimado mucho más alto que el Banco Central, pero esto se debe a que el Banco Central pondera las exportaciones según la estructura del año 94, donde las zonas francas tenían muy poca participación, y nosotros las ponderamos en el año anterior, donde las zonas francas tienen más participación, pero lógicamente las cifras que se deben usar son las del Banco Central. Pero sí queríamos mostrarles pues cómo salimos para que así nos lleven un poco la cuenta también. Esto básicamente sobre lo del año pasado. Como les dije la vez pasada, les dimos mucha información y no les quisimos repetir ahora. Mirando hacia el futuro, nosotros, como vimos, hemos tenido un crecimiento bien fuerte en los 2 últimos años. Esto creemos que refleja en parte la recuperación de la economía de la recesión del 2009, pero fundamentalmente 2 cosas. Uno, el hecho que el gobierno continuó políticas macroeconómicas prudentes, y lo otro, que es muy importante, es lo que pudiéramos llamar vientos de cola del exterior, que impulsaron el crecimiento. ¿Cuáles son esos vientos? Bueno, primero, la recuperación de las economías avanzadas y de la estadounidense, que pasaron de una caída de 3,5, 3.7% en el 2009, a un crecimiento positivo en el 2010, bastante alto, y a un crecimiento más moderado en el 2011. Otro viento favorable fue el hecho de que tuvimos precios de exportaciones históricamente altos. Por ejemplo, en el 2011, el nivel de precios en términos reales, de nuevo, ajustado por volumen, era 20% mayor que el de 97, que es el 100, y obviamente mayor todavía que lo que pasó en el 2004. O sea, precios de exportaciones altos, y esto, repito, en términos reales. También tuvimos un nivel récord de inversión extranjera, esto también en términos reales. La inversión extranjera del año pasado fue 4 veces la que tuvimos en el 1997. Y el otro punto, que lo vamos a ver en más detalle a continuación, en la sección que sigue, es que la cooperación financiera de Venezuela a Nicaragua creció de menos de 150 millones en el 2007 a 564 millones en el 2008. Tuvimos un efecto negativo que fue la mayor importación de petróleo, el mayor costo, pero los fenómenos favorables que mencioné antes, más que compensaron el mayor costo de importación de petróleo, por lo que tuvimos en los 2 años como 710 millones de dólares más
por estos efectos favorables del exterior. Por ejemplo, si ven en la segunda línea dice por mayores precios de exportación, nos entraron como 550 millones de dólares más. Esto solo por precio, sin contar volumen. O sea, si el país hubiese exportado el mismo volumen, por precios hubiéramos tenido 550 millones de dólares más. Pero, mirando hacia adelante, lo que vemos, y esto ustedes lo saben, vemos que el entorno externo de los próximos años, por lo menos hoy por hoy, no se perfila tan positivo como en el de los años anteriores, y más bien pudiéramos tener, en vez de vientos de cola, vientos de frente que nos aminoren el crecimiento. ¿Qué pasa? Estamos en un ambiente de mucha volatilidad todavía en los mercados financieros internacionales. Las noticias y la percepción cambia casi de semana a semana. A comienzos del año, por ejemplo, había bastante optimismo sobre la recuperación de la economía estadounidense y sobre la situación de la economía europea, pero en el último mes los datos, por ejemplo, de empleo en Estados Unidos no han sido tan buenos, entonces hay de nuevo cierta duda sobre el crecimiento de Estados Unidos. Y como saben, Europa ha estado en la noticia la semana pasada con las elecciones de Grecia y de Francia. O sea, estamos en un ambiente de mucha volatilidad, como se ve en el comportamiento de las bolsas principales del mundo. También, además de la volatilidad en la bolsa, en los precios, hay mucha volatilidad al diario. Digamos, estos son los desvíos que hay del promedio de cada día. Esta era la situación pre-crisis. Después, con la crisis de 2008-2009, la volatilidad aumentó considerablemente, fue bajando, pero vemos que todavía persiste. Un punto relacionado es que el crecimiento de las economías avanzadas y de Estados Unidos se perfila modesto. Estamos hablando de tasas del 2-3% para Estados Unidos y tasas del 1,5-2,5% para las economías avanzadas, básicamente por la situación de Europa, ¿no?, que está bajando esto. En precios también vemos que las perspectivas no son tan favorables. Como ven, en el 2010 y el 2011 todas las barras de los principales productos van hacia arriba. Pero ya cuando entramos al 2012 vemos, por ejemplo, una caída fuerte en el precio del café y una caída fuerte en el precio del azúcar. Y apenas un leve aumento en oro, que había aumentado mucho en los años anteriores. Petróleo sigue subiendo, o sea que la situación está cambiando, como ya mencionaba. Si vemos el 2013 y el 2014, vemos algo parecido, o sea, se nota un fuerte cambio en la tendencia de precios en alza en 2010, 2011 y precios a la baja o estables en el 2012, 2014. Entonces, por estos factores, nosotros continuamos proyectando un menor crecimiento económico en el 2012-2014 que el que tuvimos el año anterior. Y de hecho, ya hay indicios de que el ritmo de la actividad económica, aunque continúe muy alto, se está desacelerando. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de promedio de 12 meses, o sea, los últimos 12 meses sobre los 12 meses anteriores, bajó de 8.7% a mitad del año pasado, a 6% en febrero. Por supuesto que este crecimiento de 6% es un crecimiento alto, pero ya no es de esta
magnitud, y lo importante es ver la tendencia hacia menos crecimiento. También lo vemos en el caso de las exportaciones, que pasaron de un crecimiento de 25% a mitad del año pasado a uno de 17% en diciembre. Aquí quiero aclarar que estas son cifras de comercio exterior, cifras de balanza de pagos, no las de cuentas nacionales del Banco Central que presenté. Esta desaceleración es más marcada en el caso de las exportaciones de mercancías, que pasaron de 18% a 5%, que en el caso de las zonas francas, que continúan bien altas, pero de nuevo ven cómo eso está bajando un poco ya. Estas tendencias, otra forma de verla es que si vemos los permisos de exportaciones de mercancía de enero a marzo, hay una caída de 0,5% en el volumen ya. O sea, exportaciones ajustadas por cambios de precio. Y esto, digamos, coincide con la tendencia descendente que vimos anteriormente. También vemos una tendencia descendente en los indicadores de inversión. Estas son las importaciones de bienes de capital que están bajando de un 30% a un 20%, siempre alto, pero de nuevo tendencia hacia la baja. Lo vemos en menor grado también en la construcción, donde también pueden ver el cambio de tendencia. Una área donde todavía no hemos detectado cambio de tendencia es en la parte fiscal, en la parte tributaria, donde vemos que siguen creciendo, no hemos detectado todavía un quiebre, pero como saben, por lo general los impuestos tienen cierto rezago con la actividad económica. Entonces, otro indicador de que la economía se está desacelerando son las respuestas a las encuestas de Funides. Esto, por ejemplo, es la percepción de los consumidores sobre si tienen mayor capacidad de compra, la línea verde, o menor capacidad de compra que en el mismo periodo del año pasado. Entonces ahí pueden notar que la línea roja, que había mostrado una tendencia decreciente a lo largo del año pasado, muestra un quiebre, o sea, sube la proporción de hogares que considera que su situación está peor que en el periodo anterior. Siempre, por supuesto, mucho mejor que lo que estaba durante la caída de la economía en el 2009. Lo mismo notamos en las encuestas de percepción de los empresarios, donde la barra roja, que representa el porcentaje de empresarios que creen que su situación está peor que el año anterior, que había también mostrado una continua caída, aquí ya se quiebra. Y lo mismo, el porcentaje que decía que estaba mejor, baja, que había crecido a lo largo del año pasado, baja. Repito, estas son quiebres de tendencia, pero no significa que no estamos creciendo, sino que estamos creciendo a una tasa menor que el año pasado. En base a estos factores, más los supuestos que hacemos sobre crecimiento de masa salarial, crecimiento de remesas. Entonces estamos viendo que la economía el crecimiento pudiese caer algo así como 3.3% este año, 4.3% el próximo y 3.7% en el 2014. Aquí, más que las cifras, digamos, puntuales para cada año, me gustaría más bien enfatizar como el promedio, ¿no? Estamos viendo un promedio como de un 3.7, que está bastante cerca del promedio de 3.8 que proyectó el Fondo Monetario el mes pasado para Nicaragua. Esto, entonces, básicamente, estas proyecciones
aun que están con una tendencia a la baja, tienen ciertos riesgos todavía. Y nosotros, al hacer estas proyecciones, suponemos en el frente externo tres cosas. Una, que la situación de Europa, que los problemas de la deuda van a continuar, pero que no se van a deteriorar al grado de generar una nueva crisis. Ese es un supuesto. El segundo supuesto es que no se da una crisis política en el Oriente Medio que lleva a una escalada adicional de precios de petróleo. Y el tercer supuesto es que los flujos de la cooperación venezolana se mantienen a niveles consistentes con la factura petrolera. Y a nivel interno suponemos que no hay un deterioro institucional adicional a raíz de las próximas elecciones municipales y que las reformas tributarias y el seguro social que se vislumbra se van a hacer en una forma que no perjudique la inversión y la competitividad. O sea que hay un riesgo todavía de que el crecimiento sea menor si surgen algunos de estos problemas. Por supuesto que también pudiese ser mayor si hay mayor recuperación en la economía internacional y si hay avances internos. Venezuela, uno de los posibles riesgos que vimos es que haya una caída o una merma en la ayuda venezolana, que sobra decir se ha convertido en una ayuda muy importante para el país desde que nos incorporamos a la alternativa bolivariana para las Américas. Aquí lo vemos claramente. La cooperación financiera pasó de menos de 150 millones de dólares a 564 el año pasado. Las exportaciones pasaron de apenas 6 millones de dólares en el 2007 a 300 millones el año pasado. Y las importaciones de petróleo de Venezuela de 190 millones a 1.132 millones. Para poner en perspectiva estas relaciones, vemos cómo la cooperación financiera pasó de 2.4% del PIB en 2007 a casi 8% en el 2011 y casi 8% en los 2 años. Y las exportaciones pasaron de casi nada a 4% del PIB. Por otra parte, en el 2007, solo 23% de nuestro petróleo lo importábamos de Venezuela. Ya el año pasado estábamos importando 90% de nuestro petróleo de Venezuela. Quizás para poner la cooperación venezolana en perspectiva, además de verla con relación al PIB, vemos que representa aproximadamente 40% de los impuestos. O sea, lo que viene de Venezuela equivale a 40% de lo que recoge el gobierno central en impuestos. Y equivale a 60% de las remesas. O sea, que son cantidades relativamente muy importantes para el país. Esto, ustedes lo saben perfectamente, lo que estamos haciendo nosotros es poniéndolo en un contexto más completo y más interrelacionado. ¿Cómo se usa esta cooperación? Bueno, por ejemplo, el año 2011, 175 millones fueron a proyectos sociales, 240 a proyectos socioproductivos y 116 millones no se usaron y fueron a depósitos bancarios o en las microfinancieras o a depósitos en el exterior. Y el año anterior 220 millones no se usaron. O sea que solo en estos 2 años hay una liquidez adicional de 330 millones de dólares. Aquí les presentamos un poco más de detalle de los gastos. Estos son cifras oficiales, son cifras del Banco Central.
Como ven, entre los proyectos sociales están el subsidio al transporte y el bono solidario, que es este complemento salarial que se le da a los empleados públicos. Y en los proyectos socioproductivos, que así lo llama la publicación del Banco Central, lo que se destaca principalmente son los 147 millones en lo que ellos llaman financiamiento para la soberanía energética, pero gran parte de eso es el subsidio a la energía. Tal vez recordarán que el año pasado el subsidio a la energía fue como mínimo 105 millones de dólares. Impacto. Obviamente la cooperación contribuyó a que el país mantuviera altas tasas de crecimiento en el 2010-2011. Fue uno de los vientos favorables que mencionamos al comienzo. Nosotros en FUNIDES hemos hecho cálculos muy burdos, muy sencillos, donde indica que el aumento en exportaciones a Venezuela y el aumento en cooperación financiera subió el PIB en 1% en el 2010 y en un monto equivalente en el 2011. O sea, que si no se hubiese dado ese aumento en exportaciones y en cooperación, el país hubiera crecido 2% menos en los 2 años. Esto bajo supuestos muy sencillos. Por otro lado, si bien es cierto que esta cooperación ha contribuido al crecimiento, está el hecho de que nos ha vuelto un país todavía más vulnerable. Para comenzar, somos un país muy vulnerable al exterior y el hecho de depender en montos tan grandes de un solo donante es algo que tiene también aristas que hay que analizar. Entonces, nosotros hemos tratado de simular qué es lo que puede pasar, qué es lo que podría pasar si hay una caída en la cooperación venezolana. La cooperación obviamente puede bajar ya sea porque caen los precios del petróleo o por cambios en la política de cooperación de Venezuela. Si cae el precio del petróleo, no hay efecto macroeconómico negativo para el país, por el contrario, el país en su conjunto sale ganando porque, digamos, pagás 100 millones menos de petróleo, recibís 50 menos de Venezuela, hay un neto de 50 millones favorable. Pero sería difícil mantener los gastos de carácter fiscal, que ya mencionamos, que se dio subsidios, a bono salarial, entonces podrías tener presiones fiscales. Por otra parte, si tenés un problema de que se cae la ayuda o baja la ayuda por cambios en la política de cooperación, entonces tendría 2 efectos negativos. Por un lado, la caída en la demanda y la actividad, y por otra parte, las presiones fiscales que ya mencionamos. Nosotros hemos estimado, de nuevo, bajo supuestos bien sencillos, que si la cooperación venezolana disminuye en 50%, tendrías una caída en el PIB o tendería el PIB a caer en 1%, y si hay una disminución total, tendrías una caída de 3.2%. Estoy hablando aquí, y hay que tener cuidado, que esto es como un impacto directo. O sea, pueden suceder otras cosas que cambien esto, o sea, que minimicen o modifiquen este impacto. En el caso de las exportaciones, lo que hemos hecho es, suponiendo que se cierre el mercado venezolano, que habría apenas una caída de 25% porque el sector exportador buscaría otros mercados. Pero como ven, estamos obviamente hablando de impactos bastante altos, bastante fuertes en la economía, si, repito, se dieran estos hechos. Estas son simulaciones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en forma transitoria, esto se pudiera amortiguar
usando las disponibilidades que ya vimos, los 300 tantos millones, pero esto solo sería efectivo si estos depósitos, si esta liquidez no está, digamos, financiando otras actividades. Por ejemplo, si están en un banco y el banco está financiando una inversión, entonces ya se usaron, no se pueden volver a usar, y esta no sería opción. La otra opción, que es más permanente, es lo que hemos venido comentando desde hace tiempo, que es buscando recursos externos concesionales de otras fuentes, teniendo un portafolio de donantes más amplio. Por otra parte, las presiones sociales podrían motivar al gobierno a incorporar en el presupuesto algunos de los gastos de carácter social, lo que pudiera llevar a mayores impuestos o una reducción en otros gastos, sin ningún impacto positivo en la economía. Cuando uno ve el entorno externo que se está, si no deteriorando, al menos no va a ser positivo como en años anteriores. Cuando uno ve que existe una posibilidad de algún cambio en la política de cooperación venezolana, entonces como país lo que nos queda es sencillamente fortalecer nuestra capacidad para crecer y afrontar choques externos e internos. Este es un punto que le hemos venido comentando con ustedes desde hace tiempo. Y esto requiere también acciones que hemos comentado con ustedes, que son mejorar nuestra institucionalidad y gobernabilidad, diversificar nuestra base de cooperantes y nuestras exportaciones, aumentar la productividad de nuestra economía. Posiblemente recibieron a la entrada un panfleto donde resumimos los factores que pueden aumentar la productividad, y luego asegurándonos que la política fiscal sea pro crecimiento y que cualquier reforma no sea en detrimento del ahorro y la inversión. Finalmente, como mencioné al comienzo, hemos analizado el impacto de algunos programas sociales en la reducción de la pobreza y la desigualdad, utilizando los datos de la encuesta de medición de niveles de vida del 2009, que los datos los publicaron a finales del año pasado. Los programas que hemos analizado son los que aparecen ahí: la primaria, la universidad, merienda escolar, etc. Estos programas tuvieron un costo de $500 millones en el 2009, y estos programas fueron financiados por el gobierno en su gran parte, pero también por sector privado, municipalidades, organismos no gubernamentales. Los programas sociales, como ustedes saben, pueden reducir la pobreza, ya sea por su tamaño o por su efectividad, o sea, cuánto va al pobre por cada Córdoba gastado. Uno puede tener un programa que no es muy eficiente, pero si es muy grande, si se le pone mucho dinero, va a tener algún efecto. Y por supuesto, programas que aunque no sean muy costosos, si son efectivos, contribuyen a la reducción de la pobreza. Obviamente, los programas que se deben fomentar bajo el prisma de la pobreza son los más efectivos, dadas las limitaciones de recursos. Pero desde el comienzo queremos enfatizar, antes de entrar al detalle, de que este es un análisis parcial, en el sentido que estamos analizando los programas bajo el prisma de impacto en pobreza y desigualdad, pero estos programas tienen otros objetivos. Por ejemplo, la educación primaria, universitaria y secundaria no solo tiene un objetivo de reducir pobreza, sino un objetivo de fomentar el crecimiento y el bienestar de los individuos que están recibiendo esos beneficios. ¿Cuáles son las conclusiones principales? Bueno, primero que estos programas han contribuido a reducir tanto la pobreza como la desigualdad. Por ejemplo, la pobreza en el 2009 fue de 42,5% de la población,
Pero sin estos programas hubiese sido aproximadamente 50.4%. La pobreza extrema fue casi 15% y sin estos programas hubiese sido como 24%. Y la desigualdad hubiese subido de 37 a 41, o sea, también tiene un efecto positivo en mejorar la igualdad de nuestros ciudadanos. Lo que hacemos aquí es que simulamos para cada programa, analizando programa por programa, cuánto significa para los individuos y cuánto hubiera aumentado o disminuido su consumo. Los programas que por su tamaño tienen más impacto en reducir la pobreza son los que están en azul. Por ejemplo, la primaria pública o subvencionada, la merienda escolar, las universidades, la beca secundaria. Los programas que no tienen un efecto perceptible o medible en el impacto en la pobreza son los que están en las barras verdes. Como ven, en estos programas no hay impacto porque la pobreza permanece en el 42,5% que habíamos visto antes. O sea, y en conjunto, en la barra que vimos, que es 50%, o sea, en su conjunto, si no hubiesen estos programas, tendríamos esta pobreza de 50.4%. De nuevo, en cuanto a desigualdad, los programas que reducen la desigualdad son los que están en la barra azul, y de nuevo nos encontramos con primaria pública, con merienda escolar, becas y el programa, en este caso el programa Hambre Cero. Esto que hasta ahora he mencionado es bajo el punto de vista del tamaño. Son programas que por su tamaño, como se invierte mucho dinero, tienen impacto. Por otra parte, los programas más eficientes en reducir la pobreza son los que están en la barra verde. Más eficiente en el sentido de por cada dólar que se invierte le llega más a los pobres. Aquí, por ejemplo, vemos alfabetización, útiles escolares, hambre cero, merienda. Ya no vemos universidad. Universidad, solo para dar un ejemplo, tiene un gran impacto porque los montos son muy grandes, pero no es un instrumento eficiente para reducir la pobreza. Y tampoco se pensó que era para reducir la pobreza, porque como dije, tenía otros objetivos, pero bajo este prisma es poco eficiente. Y entre los más eficientes en reducir la desigualdad están de nuevo los de barra verde, y de nuevo vemos alfabetización, útiles escolares, hambre cero, mochila. Resumiendo, los programas que tienen mayor impacto, que califican bajo los 4 criterios, son la primaria y la merienda escolar. Por ejemplo, la primaria reduce mucho la pobreza, tanto por el monto y la desigualdad, tanto porque son montos grandes como por el hecho de que son programas bien eficientes en reducir pobreza y desigualdad. Le sigue la merienda escolar, que también califica bajo los 4 criterios que vimos. Le sigue hambre cero, que califica bajo 3 criterios. No califica bajo, no tiene impacto por tamaño en reducir la pobreza, pero sí por tamaño reduce desigualdad y es también muy eficiente. Luego tenemos programas que son muy eficientes en cuanto a su impacto, o sea, son bien focalizados, pero como su monto es pequeño, no tienen un gran impacto. Tenemos la universidad, como ya vimos, que tienen un gran impacto porque son grandes, pero no son programas que reducen la desigualdad, ni son programas eficientes. O sea, este más o menos es una
resumen del mayor detalle que vimos con anterioridad. Aquí queremos enfatizar de nuevo que el análisis que hemos hecho es un análisis solo focalizado en impacto, pobreza y desigualdad, y que estos programas tienen otros objetivos también. Muchísimas gracias.